11 de la mañana con 12 minutos en todo el país. Vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Se trata de Néstor Gandulia. Ya nos visitó en enero del año pasado, cuando estaba presentando su libro Historias bajo la historia. Ahora nos va a hablar de un repaso de sus obras que va a hacer también en el Museo Neruda. Néstor es psicólogo social, educador popular, comunicador, escritor, narrador uruguayo y es el poseedor de increíbles historias de nuestro país, particularmente de Montevideo, que por suerte las va a cristalizar para que todos podamos tener acceso a esas historias tan ricas y que forman parte de nuestra historia. Bienvenido a la Mañana del 11. Un gustazo, hermano, volver a estar conversando contigo y con la gente. Muchísimas gracias. Bueno, repasar historias, ¿no? Las obras. No sé cuánto tiempo necesitarías porque hay un montón. Uy, es un montón, sí. ¿Cómo sí. haces para seleccionar? ¿Por dónde va a ir esta recopilación? No siempre es fácil. Esto que vamos a hacer hoy es apenas un sobrevuelo, digamos, pero un sobrevuelo deteniéndonos en historias que verdaderamente vale la pena compartir. Historias que quizás oralmente no había estado contando desde hace mucho tiempo. Y bueno, volver a traerlas en este breve encuentro en el Museo Neruda me va a resultar muy lindo, digamos, y sobre todo charlar espontáneamente con la gente como sucede siempre. Y a ver, ¿cuáles podríamos subrayar? Porque recién estábamos hablando de algunas y que inclusive, podríamos abundar en detalles, pero esas historias que se las cuentas a la gente y la gente dice, se asombra y pensar que ocurrió, pero ocurrió en tu ciudad y no lo sabías. No, y hay historias del interior también. Voy a empezar seguramente con Historias de Montevideo Mágico, que fue mi primer libro con Editorial Planeta. Hasta entonces había escrito más que nada ensayos, cosas sumamente serias. Pero este libro me dio la oportunidad de acceder a un gran público lector y también fue una oportunidad de sistematizar todo un trabajo hecho en Montevideo en una época en la que nadie creía que hubiese historias de aparecidos o de sitios encantados o de luces malas o de cosas así en la ciudad, en plena ciudad. La primera cosa que uno se da cuenta en tantos años, yo llevo 30 años dedicados a ese tema, es que no existe comunidad humana, desde el caserío más remoto hasta el centro de las ciudades modernas, donde no haya toda una literatura oral mágica, porque cumple funciones concretas que no hemos querido reconocer. Y Montevideo, por supuesto, no es una excepción, digamos. Pero además, Uruguay en general tiene una tradición oral mágica sumamente original, mucho más apasionante de lo que cualquiera suele imaginarse. No es solamente, primero que nada por la vigencia increíble, sobre todo en el interior del país, donde la gente tiene menos líos, digamos, de andar contando historias de aparecidos o de lobisones o de brujas, digamos, o de estancias asombradas, y donde uno se encuentra con sitios donde incluso esas historias se cuentan, se narran con orgullo, digamos, ¿no? Como un patrimonio, como debería serlo en realidad en todos lados. Hace poco rato en otra entrevista contaba, me decían, pero entonces hay vigentes historias de lobizón, vaya si las hay. Yo tuve la fortuna más de una vez de conversar con algún lobizón. A ver, ¿cómo Mano a es eso? mano, claro. Conversar mano a mano con un Mano a lobizón. mano, sí señor. Una vuelta me tocó en un auto viejo que tenía con el que recorrí el país entero buscando historias justamente, salir de Salto rumbo al norte con destino a Bella Unión, donde me esperaban para una charla, y paso de repente por un boliche, un bolichón de esos que parece sacado del túnel del tiempo, que uno siente que tiene que parar obligatoriamente. Me bajé, crucé por entre toda la gente, jugando al casino y qué sé yo, y sabiendo que todo el mundo hacía como que no, pero todo el mundo estaba pendiente de mí, porque era el raro que venía de otro lado. Y me paré en el mostrador a ejercer el oficio que más me gusta, que es el de tirar lenguas, digamos. Empecé a conversar de a poco, y el primero que agarró la mano por donde venía fue el bolichero, claro, más canchero. Me dice, ya entiendo por dónde viene usted. Me dice, a usted le gustan las historias de cosas raras, tipo lobisores, esas Ya le cosas sacó así. la O sea, ficha al instante. pero al instante, una cancha, ¿no?
Lobisones, le dije yo, pero qué lindo, hay lobisones, acá en el Pago calculo que debería alguna cosita hay. Y me dice, ¿por qué no le pregunta qué el señor que está allá lo ve? Y me señalaba de la puerta del boliche para afuera, digamos, ¿no? Un señor que estaba arreglando un alambrado en ese momento. Le digo, lo veo, sí, bueno, vaya, y dígale que yo lo mando. Julián se llamaba. Yo lo miré y dije, un muchacho joven, ¿él sabe? No, él es. ¿Él es qué? ¿Lobizón o bomba? No anda buscando eso. A la primera grapa no me animé, pero a la tercera sí, me salí para afuera y lo encaré al hombre y le digo, don Julián, me dijo, ni pelo de medio. Mire, acá el del señor del boliche me dice que usted me puede ayudar porque a mí me encantan las historias de los bisones, ¿vio? Capaz que usted me pueda dar una manito. Se dio vuelta, guardó la herramienta, así me miró a los ojos y me dijo, mire mi amigo, si usted quiere saber de los bisones le va a tener que preguntar a otro porque yo cuando me vuelvo caballo no me acuerdo de nada. Y no es la primera charla que tengo con Lobizón, así mano a mano, digamos. Uno en 30 años trabajando en estas cosas se encuentra con todo lo que te imagines, estancias asombradas, lugares donde me han incluso invitado a quedarme en lugares asombrosos. La última vez no fue hace tanto tiempo, en Tacuarembó, allá al sur del departamento de Tacuarembó. Habíamos ido a visitar un poco los campos de Salsipuedes, en donde fue la célebre batalla, entre comillas, en realidad la matanza. Y me encuentro con un estanciero que me muestra unas casas, digamos, muy lindas, pero notoriamente abandonadas. No, eso lo dejamos ahí porque no se puede estar. No, eso ya hicimos otras casas, aparte, ahí no se puede estar. ¿Y por qué no se puede estar? Y porque ahí vive una familia. Ah, sí, ¿cuánto hace? Y hace como 150 años más. No me digas, sí señor, dice, pero eso no es lo más, cuando uno se queda ahí de noche, quédese esta noche va a ver. Me dice uno, está ahí y se los encuentra en el comedor, imagínense, en la cocina, y te asustás vos y se asustan ellos también. Y salen corriendo todos. Y la verdad es que este país tiene historias verdaderamente apasionantes que uno no se encuentra en ningún otro lado y que nos unen mucho más al imaginario colectivo de América Latina que a ese imaginario europeo que de alguna manera todos nos autoasignamos como si fuéramos europeos trasplantados, pero que en realidad son infinitamente más multicolores y sabrosas las historias mágicas en América Latina que en Europa, donde también he estado recogiendo cosas, pero las historias europeas y norteamericanas son siempre mucho más sanguinarias, violentas, aterradoras, esas cosas que salen en el cine de terror, etcétera, muchas de ellas son parte de esas tradiciones orales. Aquí en el Uruguay tenemos una tradición oral infinitamente más amable y de algunas de esas cosas vamos a estar seguramente conversando esta noche y compartiendo algunas historias completas, digamos, tal como fueron publicadas en los 6 libros que ya llevo editados con Planeta. Esa oralidad a la que hace referencia es el famoso de boca en boca, el ir contando historias que de repente no están documentadas, pero que forman parte de historias, leyendas urbanas, mezclado con algún mito. ¿Sabes qué? Ahí hay que hacer algunas distinciones. Lo que solemos llamar leyendas urbanas, en realidad es un problema de traducción, de urban legend, la expresión en inglés, que en realidad no significa leyenda urbana, es un tipo de, mucho más parecido al rumor, que son cosas muy breves, en general actuales, que se transmiten de un modo prácticamente explosivo y desaparecen raramente o casi nunca, cruzan las fronteras de una generación a la siguiente. La verdadera leyenda tiene esa característica, ya lleva varias generaciones, aun cuando te digan, yo la semana pasada vi una luz acá, o allá hay una casa, digamos, que tiene una parecida. En general son historias que vienen de muchas generaciones atrás. Podría contarte, por ejemplo, de... El rumor no se mantiene en el tiempo. El rumor no se mantiene en el tiempo, se extingue rápidamente, como una moda, digamos, un momento en que todo el mundo se entera de algo. No hace demasiado tiempo hubo una noticia, así hace unos años,
que decía que alguien estaba poniendo agujas infectadas con VIH-Sida en los asientos de los cines en Salto. Incluso motivó una investigación policial, a ver si había... Pero ya Nunca no nos hubo vamos al ninguna... terreno del bolazo. Claro, del bolazo, pero son bolazos que en realidad son Sí, expresivos impactan. de los miedos que la gente ya tiene, digamos, ¿no? Y entonces la gente le presta atención justamente porque en realidad hacen referencia a un miedo que está vigente dentro de sí. Pero estas otras historias tienen una trascendencia muchísimo mayor. Cuando una comunidad es capaz de guardar una historia a lo largo de décadas, siglos o incluso milenios, sin ser jamás escrita, flotando en el aire, es porque esa historia tiene algo verdaderamente muy importante que la comunidad decide que no debe olvidarse. ¿Y por qué no están escritas? ¿Por qué Y se porque mantienen no en la siempre... oralidad? ¿Se transmiten oralmente? Vos tenés que tener en cuenta que la escritura no tiene mucho más de 4 o 5 mil años de existencia. Y la tradición oral lleva decenas de miles de años. Es decir, que existe, desde que existe habla articulada y una tradición oral. Los pueblos, hasta hace muy poco tiempo en realidad, la escritura era una cosa de unas pocas personas. Los pueblos, la dinámica cotidiana de los pueblos se maneja a través de oralidad, pero esa oralidad tiene unas características infinitamente más asombrosas de lo que solemos imaginar en términos de persistencia. Te cuento un ejemplo breve, ¿no? Hace mucho hablaba de estas cosas con la peonada de una estancia, no muy lejos de Guichón, en el departamento de Paysandú. Hasta que uno de los muchachos me dice, mire, Gandule, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a llevar hasta un lugar donde sale luz mala. A la flauta, dije yo. Bueno, vamos hasta ahí. Allá me trepé al sulky y salimos con el hombre. Trote largo, charla deliciosa, hasta que de repente al rato para en la punta de una lomita. Y me dice, mire, Gandule, ¿usted ve lo que hay ahí? Y yo miraba y lo que había era un pedazo de rancho, ni siquiera el dibujo del cimiento y un pedacito de pared y nada más. Veo, le dije yo. Bueno, me dice, mire, si usted se para acá de tardecita, no se acerque mucho a joder, mira de lejito nomás. A lo mejor tiene la suerte de ver cómo de adentro de ese rancho sale una lucecita. No una luz así, una cosita tipo una velita, un farolito, una cosa así. Y da vueltita todita la noche. Una paciencia bárbara, termina una vueltita, arranca la otra y va y vuelve, hasta que sale el primer rayo del sol y ahí desaparece y está. Ah, le dije yo, ¿y de quién sería ese rancho? Ah, me dice, va a tener que ir para el pueblo a preguntar porque vio que acá ninguno fue a la escuela siquiera. Acá le llaman el rancho La Melchora, si va al pueblo a lo mejor capaz que alguien le dice algo más. Por supuesto, que me fui para el pueblo a preguntar, porque esos son los hilos que uno aprende a tirar, digamos. Y la famosa Melchora resultó ser ni más ni menos que doña Melchora Cuenca, un personaje de la historia que muy pocos conocen, pero deberíamos conocer mucho más. Era india, guaraní, lancera de primera línea en el Ejército de la Independencia y por lejos la mujer más importante en toda la vida de don José Artigas. Se conocieron en el Ayuí durante el Éxodo, se casaron 2 años después en Purificación, tuvieron 2 hijos juntos. Ahora te extraña que nunca nos hayan contado nada sobre Exacto, me lo sacaste de la boca. Exactamente. Digo, me estoy enterando de algo Yo ahora por creo vos, es inaudito. inaudito, ¿cierto? Hay miles de cosas así. Sucede, yo se lo atribuyo a que cuando don José Artigas decidió irse al Paraguay, ella se quedó. El primer gobierno de la República, después de la independencia, le ofreció una pensioncita, para que no se muriera de hambre, una vergüenza, una heroína de la patria. Ella gentilmente contestó que no, que podían guardarse la pensioncita donde quisieran, y dedicó el resto de su vida a vender en las calles del pueblo la ropita que ella hacía con sus manos. Yo no sé si, a mí me parece fascinante que la lucecita de doña Melchora todavía siga dando vuelta, por lo menos en la palabra de la gente, como esperando la madrugada en que nos atrevamos a dar el lugar que nunca le quisimos dar en nuestra propia historia. Pero claro, doña Melchora tenía muchos problemas para entrar en los libros de historia. Era pobre, era india y encima era mujer. Yo te preguntaría a vos cuántos próceres mujeres conocés, y sin embargo sí los hubo, y muchos, y en este país más todavía.
Por eso es tan importante escuchar esas voces que mantienen una memoria que no siempre entra en los libros de historia porque tiene otro criterio distinto. Es nuestra historia vista desde el ángulo del peón, de la señora, del gurí, del vecino de la esquina. Esa es la historia que a mí me apasiona, como complemento de la otra. ¿En algún momento tuviste algún cuestionamiento, algún reparo de alguna investigación o de alguna publicación de alguno de tus 6 libros porque cuentes cosas que, a ver, ¿por qué no se enseñan en la currícula formal? ¿Por qué los uruguayos no sabemos una cantidad de cosas que de repente vos contás? ¿En algún momento te dijeron, mira, esto, no sé, algo, Mejor algún que no. comentario, mejor que Yo he no? tenido, hasta el momento he tenido esa fortuna, he sido bastante atrevido poniéndole de alguna manera, poniendo en evidencia las patas de la sota que se cuentan en la versión de la historia que aprendemos en la escuela y en el liceo, y hasta el momento no he recibido más que elogios por eso. Yo creo que estamos en un momento en que hay una necesidad de reapropiarnos de nuestra historia desde estas otras fuentes. El abordaje científico por sí solo ya no es suficiente, porque ha demostrado a lo largo de toda la historiografía, no solo nacional, sino del mundo, que en realidad tiene carencias enormes, en buena medida porque se sujeta a las líneas de poder y de opinión oficial a lo largo de la historia. Y eso deja muchos huecos por el camino. Deja, por ejemplo, huecos fascinantes como el de doña Melchora Cuenca, jamás recordada por los textos de historia, pero sí por los peones de una instancia de Paysandú. Mirá la imagen Ahí que pone. está, linda doña Melchora. Ya Ahí ves. está Y las ese es el ruinas de la rancho del casa. que estoy hablando, ¿viste? Mirá vos, el Realmente. pedazo de rancho. Sí, 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 ni que hablar. ¿Qué otras historias apasionantes que cuentes o que no cuentes en este? Sí, me imagino, o sea, Wow. Pero eso viene. tenemos hasta qué hora, hasta las 6 de la tarde el programa. Ah, sí, a las 8 tengo que estar en el Neruda, así que no hay Ah, problema bueno, ninguno. tenemos tiempo, pero No hay- si vos quisieras rescatar una historia que digas, bueno, yo sé que esto a la gente le va a fascinar o le ha fascinado, cuando lo han leído en mis libros me han devuelto algo, esas historias que realmente, como estas que estás contando, que no dejan de ser impactantes, Sin ninguna duda. ¿qué otras subrayarías? Y yo subrayaría un montón, la verdad es que un montón. Imagínate que yo tengo un archivo, yo suelo grabar las historias que la gente me cuenta, porque me gusta atrapar no solo la trama del relato, sino el modo en que la gente lo cuenta, el acento, las pausas, todo eso para mí es contenido, digamos, Claro. vital. Y esas son las voces que se me meten adentro. Eh, y entre todas las historias, ahora últimamente además me estoy metiendo mucho más con la historia universal, digamos, para demostrar que no solo nosotros estamos sujetos muchas veces a las líneas historiográficas, digamos, de cada momento, y eso es lo que aprendemos en la escuela. Pero casi te diría que muchas veces la historia más simple o más sencilla entraña consecuencias increíbles, verdaderamente apasionantes. Por ejemplo, hay una historia muy simple que a mí me encanta como para iniciar charlas, justamente por la brevedad y la sencillez, pero que para mí fue una esquina, digamos, un cambio de rumbo radical. Tiene que ver con un barrio de Montevideo, El Prado, barrio parque en buena medida. Los vecinos y las vecinas del Prado me arrimaron una de las primeras historias que alcancé a documentar en esta tarea de andar por los barrios, los pueblos, los caseríos en toda América Latina. Y ellos cuentan que hace 100 años, quizás más, se conocieron y se enamoraron entre los árboles del Prado, una pareja muy jovencita, prácticamente adolescentes. Cuentan que al principio se veían por casualidad mientras paseaban entre los faroles y los senderos, que después las casualidades empezaron a darse todas las tardes y que finalmente se animaron a hablarse y el pacto quedó sellado para siempre. Los primeros encuentros que tuvieron fueron ahí donde se conocieron, los senderos del parque, pero después empezaron a vivir sus encuentros más íntimos en un viejo edificio que hoy se conoce como el Hotel del Prado, por entonces era el Recreo del Prado. En las habitaciones de ese viejo hotel, estos gurises vivían sus pasiones haciendo un esfuerzo enorme por mantener el más cerrado de los secretos. Ellos sabían que no les iban a dejar curtir al mango ese romance que se habían inventado por dos motivos fundamentales.
Primero que eran muy jovencitos y eso en aquel tiempo era un escándalo, pero más que nada porque ambos eran de clases sociales muy diferentes. Ella era hija de una de las familias más ricas y reconocidas de la zona y él era hijo de una familia trabajadora. Lo cierto es que a pesar de todo el esfuerzo que hicieron, primero tímidamente y después como una avalancha, el romance de estos dos chiquilines empezó a ganar espacio entre los chismes del barrio. Llegó un momento que no había boliche, esquina, peluquería, almacén, cancha de fútbol, donde no se comentara paso a paso todo lo que aquellos botijas hacían. Y alguna cosita más que el barrio agregaba para darle sabor, ¿viste cómo son los chismes? Al punto de que en una de esas tardes, en uno de esos encuentros mágicos en las habitaciones del viejo Hotel del Prado, estos chiquilines tuvieron que admitir que ya no iban a poder sostener ese vínculo que los unía. Y antes que abandonarse entre sí, fíjate vos, prefirieron abandonar juntos la vida misma. Se suicidaron al pie de un árbol que todavía existe muy cerca de la puerta principal del Hotel del Prado. Desde entonces y hasta hoy, 100 años después, probablemente más, la gente del barrio sigue afirmando que en algunas noches ese árbol aparece como extrañamente iluminado, distinto de todos los demás. No falta quien afirme que si uno se acerca lo suficiente puede escuchar suspiros, pero hasta los más escépticos son capaces de admitir que cuando uno se acerca a ese árbol siente claramente una presencia, como la mirada de alguien a quien nunca podés encontrar. Ese es, efectivamente. Ahora, ¿no formará parte también, o sea, yo ahora escucho tu historia, me acerco a ese árbol en el Hotel del Prado, no estaré sugestionado y, ay, me pareció verlo porque estoy sugestionado? Porque de repente alguien que no sepa la historia pasa por el lado del árbol y le pasa desapercibido. Exactamente, y eso pasa con la historia en general también. Pero ¿no es eso lo que hace que un sitio sea mágico? La palabra de la gente sostenida. Qué bien la producción, ¿eh? Qué bueno, Qué rápidamente. Y lo que hace mágico un sitio es en realidad la palabra sostenida de la comunidad a lo largo de generaciones enteras. Nosotros solemos creer que, bueno, que un aparecido tiene que ser como los de las películas, un fantasma que viene a buscar venganza o cosas por ese estilo. Y en realidad lo que realmente hace mágico un sitio es que me cuenten su historia y esa historia me toque el corazón. Porque eso es lo que hace que todos los televidentes en este momento estén esperando la oportunidad de pasar cerca del Prado para ver si ese árbol existe y si puede arrimarse y sentir lo que la gente dice que se siente. Entonces yo creo que esa es la verdadera magia que hace que un sitio se vuelva irrepetible, único en el mundo, la palabra de la gente. Ahora, ¿eso no colida con cuestiones paranormales, que se pueda confundir una historia con un fenómeno? Pues esa confusión, yo he tenido que luchar toda mi vida para que la gente no crea que yo soy una especie de chamán indígena o qué sé yo, o experto en espiritismo o parapsicólogo o cosas por el estilo. Soy psicólogo social, me apasiona entender por qué la gente guarda en su memoria un relato por 100 años o más, como el que acabamos de compartir, o por 200 años, como el de doña Melchora Cuenca, en un país extremadamente joven como este. Hay historias mucho más antiguas todavía. ¿Por qué? Tiene que haber una voluntad, ¿te das cuenta?, sostenida de la comunidad a lo largo de generaciones enteras, para evitar que esa historia se extinga en el olvido, porque no está escrita, está flotando en el aire. Vos tenés que llevarla al papel, tenés que dejarla del terreno de la oralidad para llevarla al terreno material. Pues quizás sí, pero cuando uno materializa una historia, también está transformando en alguna medida su naturaleza. Yo soy bien consciente de que lo que está en mis libros no es mucho más que una sombra de la verdadera historia, que a esta altura ya se ha transformado una y otra vez. Sin perder su esencia, porque si no dejaría de ser la misma historia, pero son historias que se transforman, cambian, se van adaptando a las nuevas necesidades y eso es lo que asegura que tengan una vigencia permanente a lo largo de siglos muchas veces. Seguramente ustedes han quedado muy cautivados por esto que nos contó Néstor en este ratito. Hoy van a poder compartir con él en el Museo Pablo Neruda de Punta del Este. ¿Va a ser ¿a qué hora? A las 20 horas. A las 15. A las 20 horas. 20 horas. 20 horas. Ahí tenemos el afiche. Entrada libre, Museo Pablo Neruda, 29 de febrero, 20 horas. Bueno, recorrido por su obra, la verdad,
se me pasó volando esta entrevista porque es como realmente escuchar las historias contadas por vos, además de que le das un toque particular, enigmático, son atrapantes porque son historias que realmente son desconocidas o muy poco conocidas. Yo te agradezco mucho y es muy valioso que compartas todas estas vivencias con nosotros. Es un gustazo enorme y ojalá no falte oportunidad de volver a charlar. ¿Cómo no? Desde ya que estarás invitado muchas veces para seguir compartiendo tus ricas historias. Gracias, Néstor. Un gusto. Un placer. Tenemos que hacer una pausa rápidamente, ya venimos.